¿Qué tal? Buenas noches. Con la conmemoración del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, una forma de violencia y explotación que tiene lugar en todas las partes del mundo y que es muchas veces invisible, también tiene sus flecos en la región, hemos querido traer esta problemática a nuestro espacio Cantabria de cerca para promover un enfoque de este fenómeno que ponga los derechos humanos en el centro, visibilizarlo, ayudar a las víctimas en la medida de lo posible, y para ello nos acompaña en nuestro plató una persona que conoce mucho porque ha trabajado sobre el terreno con esta realidad y también se está formando, es doctoranda en problemas sociales y a la vez portavoz de una de las plataformas, la plataforma abolicionista Tejido Asociativo, que tiene a las víctimas en el foco para ayudarlas. Ella es Teresa Vélez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, formada como educadora social, doctoranda en análisis de problemas sociales, conoces la problemática, entiendo, de muy atrás y, como decimos, un fenómeno que está en todas las partes del mundo. Muchas veces nos es invisible en nuestro día a día, también tiene sus implicaciones en Cantabria, pero que podemos comenzar esta entrevista pidiéndote que nos dejes negro sobre blanco qué es exactamente lo que se conoce como trata de seres humanos y qué lo diferencia de otros términos como los migrantes, como la explotación de personas migrantes, por poner un ejemplo. Vale, pues sí que es importante tener en cuenta que la trata de personas es una de las formas más graves que hay de violencia contra los seres humanos, y es importante entender que sí que es un delito tipificado. Entonces, la trata, para que se produzca una situación de trata de personas, tiene que haber una acción, tiene que haber un medio y tiene que haber una finalidad. La acción sería la captación de la persona, el traslado de la persona. El medio sería hacerlo, pues, por ejemplo, a través del engaño, a través de un abuso de poder, de aprovechar la vulnerabilidad de una persona, y la finalidad es la explotación de esa misma persona. Esta explotación puede ser laboral, puede ser para la mendicidad, pero también para la explotación sexual, que es la más habitual. Lo más común en España y evidentemente en Cantabria sería la explotación con fines sexuales. A diferencia del tráfico de personas, que también es un delito y está tipificado como tal, es básicamente dos elementos. Por un lado sería que para el tráfico de personas habría que cruzar una frontera. La trata no necesariamente implica un cruce de fronteras, se puede dar dentro del propio territorio. Y en el tráfico de personas esa relación, vamos a decir, acaba con la finalidad, es decir, acaba cuando esa persona cruza la frontera, y ahí acaba esa relación. Con la trata de personas, cuando se cruza o no esa frontera, la persona se convierte en el objeto de la explotación, y esa relación, esa explotación continúa en el tiempo. Mirándolo así, a pesar de ser un delito tipificado, Teresa, recuerda mucho a los principios de la esclavitud antigua. ¿Podríamos denominarlo como la esclavitud moderna del año, no 2025, sí, pero de estos años, que al final dices, se ha acabado con la esclavitud hace muchísimo tiempo? No, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Claro, y la verdad que lo que dices es bastante importante por poner el foco donde es, porque el tema de la trata de personas, de la prostitución, va asociado siempre como a muchos mitos o a muchas ideas que se tiene a nivel social. Y claro, la clave está en esa, la clave está en que la explotación de personas, la trata de personas para fines de explotación sexual es una de las formas más antiguas de explotación. No de trabajo, en ningún caso de trabajo. Entonces sí que es importante tener en cuenta eso, que sí que podríamos decir que es una de las formas de esclavitud modernas, que es una de las primeras formas de esclavitud que se produjo en nuestro mundo y que lo hemos llevado a cabo de los años hasta día de hoy. Lo hemos naturalizado tanto, nos hemos acostumbrado tanto, nos hemos hecho una percepción distorsionada de este fenómeno que al final nos olvidamos de que estamos hablando de derechos humanos en realidad.
Claro, realmente creo que hay un poco dos vertientes. Por un lado, creo que como sociedad es muy difícil ser consciente, porque si eres consciente es algo que evidentemente tiene que doler, y duele mucho, porque estamos hablando de personas que están perdiendo su dignidad como seres humanos. Una persona no puede ser vendida, no puede ser comprada, no puede ser alquilada, porque eso va contra todos los derechos humanos o todo lo que reconocemos como la dignidad de la persona. Y sin hablar de trata, porque como he comentado antes, la trata es un delito tipificado que tiene que darse de cierta manera. Todo lo demás que encontramos es explotación sexual y prostitución. Las mujeres que están en situación de prostitución están siendo sometidas a todo ese tipo de vejaciones, a la mercantilización del cuerpo, y todo eso es totalmente contrario a los derechos humanos y a una sociedad justa. Ciñéndonos a Cantabria y tirando de ese conocimiento que te ha permitido tu trabajo de campo, ¿dirías que existen colectivos especialmente vulnerables a este delito? Sí. Bueno, y ya no solo en Cantabria, a nivel de España, todas las entidades o organismos oficiales, sí que para ellos es muy complejo ver qué número de personas están sufriendo esto, porque solo se detecta pues, lo más evidente o pequeño, lo menor de todo lo que hay, pero también es cierto que, como lo digo, sí que habría, no perfil, la palabra tampoco es un perfil, pero sí que coinciden todas en que la mayoría de las personas a las que afecta la trata con fines de explotación sexual es a las mujeres y niñas. Esto sí que, los datos sí que nos lo dejan claro, así como no dejan claro el número de personas que están bajo esta situación, sí que son mujeres y niñas, y evidentemente Cantabria no es ajena a esta realidad. Y dentro de mujeres y niñas, pues especialmente aquellas mujeres que están en situación principalmente de vulnerabilidad económica. También que no tienen una red de apoyo, un entorno social que las proteja o que las haya protegido desde la infancia. Y también principalmente mujeres migrantes o mujeres que están en situación irregular. En esta conversación un papel importante queremos que lo tenga el tejido asociativo, organizaciones, entidades que os encargáis precisamente de visibilizar y de ayudar con este problema. ¿Cómo es ese primer contacto, ese acercamiento a la víctima? Desde, en este caso, tú estás hoy aquí como portavoz de la Plataforma Abolicionista de Cantabria, pero también me consta que has desarrollado otra labor en ONG. ¿Cómo describirías ese primer pie con esa víctima a la que le dices soy Teresa o he venido a ayudarte? Claro, pues es complicado porque las propias herramientas con las que contamos limitan mucho. Tú puedes actuar cuando tienes un tejido jurídico de recursos que te ayudan. En este caso, como solo está tipificada la trata, las herramientas se reducen mucho, es muy difícil demostrar una situación de trata y es prácticamente imposible para los profesionales, cuando estamos en contacto con mujeres que están en situación de prostitución, ser capaces de diferenciar si hay una situación de trata, si es una situación de explotación sexual o de prostitución, siendo las tres realidades en las que no tendría que estar ninguna persona. Cuando hay una situación de trata, tienes herramientas. Cuando hay una situación de prostitución, la mujer está en situación irregular, tampoco no puedes ofrecer realmente muchas medidas porque no tiene algo que la proteja. ¿Suele haber colaboración de primeras de las víctimas? O ya que vosotros no podéis actuar, por así decirlo, de oficio, pese a tener muy clara la intervención que se tendría que llevar a cabo, ellas son, una vez que habéis detectado que pueden ser víctimas, son reacias o no a entrar en un círculo de ayuda? Claro, al final depende mucho de la circunstancia de la persona, así que aunque tengan características comunes, estamos hablando de que cada persona tiene una individualidad tremenda y una situación distinta. Entonces, sí que quieren recibir ayuda, sí que te abren la puerta, sí que están contigo,
pero hasta cierto límite, porque, por ejemplo, en los casos más habituales serían mujeres que tienen cargas en país de origen, mujeres que tienen hijos en país de origen, que tienen que mandar dinero a su familia. Entonces tú entras, tú intervienes, se crea una red de confianza, pero llegado a cierto punto, ¿ahora qué hago? Yo no puedo entrar a un recurso de protección porque yo necesito mandar 200, 300 euros todos los meses. ¿Cómo yo lo mando si no puedo seguir en esta situación? Y esto también a nivel personal sí que me trajo también un poco a hacer al trabajo de la plataforma, porque hace falta que la sociedad sea consciente de lo que hay detrás, porque ante lo que yo comento ahora, ¿qué diferencia hay entre una mujer que está siendo explotada sexualmente y una que está en prostitución? ¿Por qué no le queda otro remedio? Porque sí o sí tiene que mandar ese dinero. ¿Cómo las personas que están en el trabajo de campo o en la intervención social van a poder realmente dar oportunidades reales si no hay un sistema jurídico que lo ampare? Entonces no puedes darle una alternativa de salida. Y no solo lo residencial, porque personalmente también creo que lo residencial tiene que ser un periodo breve. Nadie está bien viviendo en un acogimiento residencial de manera continuada. Claro, puede ser incluso revictimizar a la persona. Lo interesante es que se le pueda dar una alternativa de empleo. Esa persona necesita un empleo, necesita poder regular su situación y necesita poder tener dinero suficiente para sostenerse a ella misma y a la familia. Y si a día de hoy el tema del empleo está así, el tema de la vivienda está así, ellas son incluso las últimas personas que van a poder acceder a una vivienda. Es totalmente ilógico pensar, ¿y por qué no salen de prostitución? ¿Cómo? No tienen coche. Si tanta población joven, nacida aquí, con opciones laborales, con estudios, con situación regular, no pueden independizarse de sus padres, una persona que no tiene red de apoyo, que no tiene estudios o por lo menos no homologados aquí, ¿cómo pretendemos que esa persona sí vaya a encontrar un piso y una autonomía? El tejido asociativo es una pata, pero entiendo que también tiene que haber colaboración con otras entidades del tercer sector, con la sanidad, con los servicios sociales, con las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Cómo describirías ese entramado en el que todos tenéis que poner lo mejor de vosotros para que se consiga dar pasos en esta realidad? Claro, eso es cierto que hay una coordinación con distintos agentes y que todos deben estar implicados y es fundamental, pero también es una coordinación muy compleja. Tienes por un lado pues, bueno, la policía con sus funciones, con sus limitaciones para poder actuar. Tienes por otro lado la ley de extranjería, que con eso te has topado y ya pocas opciones. Pero bueno, sí que hay colaboración, por ejemplo, con centros de salud, con pruebas de ITS. Sí que a nivel pequeño, en lo que se puede hacer a nivel personal, sí que hay coordinación. Pero, reitero, hace falta una estructura, porque si no, puedes hacer pequeñitas cosas. Puedes hacer cosas en cuanto al profesional que tengas delante quiera implicarse. Pero los derechos humanos no deberían basarse en lo que una persona de manera particular o un profesional de manera particular quiera implicarse. Tiene que realmente estar protegidos. Nos ponemos en la piel de esa víctima a la que vais a ayudar, a la que queréis ayudar. Hablábamos antes de poner en el centro del problema los derechos humanos de estas personas. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué pasos se han de dar para ver esta problemática no desde el punto de vista 100% asistencialista o punitivo, como algo más? Claro, yo creo que a mí me parece fundamental, o también como yo fui consciente de toda la problemática, porque también fue un proceso de intervención como educadora social con distintas personas y en distintas áreas. Y para mí es fundamental entender que la trata es lo que está arriba, lo más llamativo, lo más duro de todo esto, lo que más se ve. Pero debajo de lo que sostiene la trata está la prostitución. Y debajo de lo que sostiene la prostitución está, por un lado, una sociedad que acepta, porque si no, ningún tipo de violencia se sostiene si no hay un entorno que es cómplice, al final de una manera u otra. Y está por debajo de ahí, por un lado, para las niñas y adolescentes y mujeres, esa idea de que la belleza es el centro de nuestra vida y que valemos tanto en cuanto atraemos y gustamos, y que nuestro bienestar y nuestro empoderamiento pasa por ahí. Y por otro lado, una educación a niños
y adolescentes en las que su deseo sexual se está construyendo con la falta de deseo, con ese poder y capacidad de acceder a otra persona previo pago. Mercancía. Sí, como sociedad, esa diferencia de educación y esa manera de construir nuestro lugar en el mundo a los chicos y chicas es lo que sostiene esa prostitución y es lo que sostiene esa trata y es lo que sostiene toda la violencia. ¿De qué forma dirías que se trabaja en la plataforma abolicionista para que las víctimas recuperen la dignidad y su autonomía una vez que están ya en el proceso de identificado el problema, tengo una situación de la que quiero salir y qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cómo es esa reparación de los daños? Claro, al final ese es más el trabajo de una asociación, de una ONG que interviene directamente. Entonces ahí, en el momento que la mujer entra en ese entramado de protección, tenemos una asistencia jurídica, un seguimiento y un acompañamiento psicológico, un acompañamiento social, la posibilidad o no de residencial, una orientación laboral, que sobre el papel queda muy bonito, pero bueno, la realidad es lo que comentaba antes, una orientación laboral y un proceso de autonomía, pero muy parado por el acceso a la vivienda, la dificultad del empleo, la dificultad de regularizar una situación. Entonces, los recursos están ahí, pero es muy difícil llegar a término con ellos, conseguirlo. Y luego, por otro lado, la plataforma al final aúna tanto a estas entidades como a otras personas particulares o otros movimientos, otros ejes de nuestra sociedad, y lo que hacemos es intentar visibilizar y presionar. O sea, por un lado, presionar a quienes pueden hacer algo, a quienes pueden legislar para que esto cambie. Está la LOASP, que nosotras hablamos de ella, es una propuesta de ley abolicionista. No podemos realmente, si nos preocupa esto, no podemos acabar con ello, ni podemos proteger a las personas ni acompañarlas si no abolimos la prostitución, si no consideramos que la prostitución sea en sí mismo un delito. Entonces tenemos las manos muy atadas si no conseguimos eso. Entonces un poco el papel de la plataforma es esa presión y esa sensibilización a la sociedad, que la sociedad empiece a preocuparse por esto y diga, ostras, no puede estar pasando esto en mi ciudad, en mi país, no quiero un mundo así. ¿Se puede hablar de que existe en este fenómeno un enfoque feminista? Sí. Y diré más, realmente creo que el feminismo es lo que te ayuda a contextualizar esto como violencia. El feminismo es en sí mismo abolicionista, no podría ser de otra manera. Al final el feminismo es esta herramienta que te ayuda a decir la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, una de las formas más extremas de violencia. En ningún caso puede regularse ni ser un trabajo. ¿Cómo va a ser una opción laboral la mercantilización del cuerpo, el ser objeto de consumo? Es impensable desde una perspectiva de igualdad. Y teniendo ese componente feminista, ¿dirías que os enfrentáis a dificultades precisamente en distintas esferas, presiones legales, sociales, institucionales, por defender esta causa? Creo que la dificultad, pero claro, todo el mundo acepta y nadie te va a negar que la trata es un problema, evidentemente, porque tenemos algo que la sustenta y la ley ya nos dice que está mal, que es un delito. Y todos sabemos que si cometemos un delito estamos haciendo algo malo. Pero ¿qué se le está diciendo a ese hombre, a esa cantidad de hombres que consumen prostitución, que pagan por acceder al cuerpo de una mujer que no quiere estar con ellos? Porque si no pusiesen ese billete por medio, eso no se daría. A esos no se le está diciendo estás cometiendo un delito. Igual es donde habría que poner el foco y dejar de debatir socialmente si ella lo hace libremente, si ella decide. No. ¿Por qué? El que lo demanda. ¿Por qué lo demanda? ¿Por qué un hombre es capaz de...? ¿Qué estrategias de prevención, sensibilización, Teresa, dirías que son esenciales para abordar el problema desde el inicio, desde el punto cero? Pues un poco eso fue lo que me llevó a la investigación. Para prevenir hay que educar sexualmente, pero no educar en ITS, en embarazo, que evidentemente también. Tiene que ser una educación sexual que vaya mucho más allá, porque la educación sexual y las relaciones sexuales tienen un componente afectivo brutal.
es algo que no es una actividad más. Ahora mismo creo que vivimos un momento social en el que nos venden que el sexo es algo más. Parece que tienes sexo, vas a atender. No, o sea, es algo que nos... Sí, se equipara con cualquier otra rutina. Sí, y no. O sea, el sexo es algo que nos atraviesa como seres humanos y todos, si miramos un poco en nuestro interior, vamos a ser conscientes de que las experiencias que hemos tenido en las relaciones sexuales a lo largo de nuestra vida han marcado mucho cómo nos sentimos como personas, el valor que nos damos, cómo nos vinculamos con otros, y eso es esencial para prevenir, para que no haya chicos que se exciten con esto, porque combatimos el problema cuando ya está, cuando salió un caso de violación, un caso de asesinato. Pero ¿qué está pasando antes de todo esto? ¿Estamos enseñando a la población a hacer un análisis crítico de toda la información que nos satura? ¿Realmente estamos siendo capaces de discernir esto sí, esto no, esto quizás cuestionable? Porque en el sexo no todo vale. Y esto no tiene que ver con ser un mojigato, no. En el sexo no todo vale. Y el sexo es una construcción social, igual que lo es la personalidad, igual que lo es otras áreas de nuestra vida. Y como tal tenemos como profesionales y como personas que intervenir en esto. ¿Qué vacíos me dirías que detectas legales a la hora de afrontar este problema? Vacíos legales, pues creo que lo fundamental es que no haya una ley de prostitución. La ley de trata más o menos eficaz la tenemos, pero una ley de prostitución, porque no solo la problemática la trata, hay que dar pasos para abolir la prostitución y que protejan a las mujeres. La abolición no va de ir contra ellas, al contrario, va de penalizar al consumidor y va de acompañarla a ella, porque si entendemos, por un lado, que el hombre que acude a prostitución está cometiendo un delito, para la sociedad, para las nuevas generaciones es un cambio de perspectiva de lo que se está haciendo. Y si la mujer está víctima de un delito, todo el entramado de protección de los delitos la protege. La violencia de género está protegida y entonces hay un montón de recursos que funcionen mejor o peor, eso es otro tema, pero cambia la mentalidad de la población. Pues en cuanto a todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con nuestro cuerpo, también hay que hacerlo. Eso deja encima de la mesa que igual no hay la suficiente actitud por parte de quienes tienen que legislar de que se acabe con este problema. Claro. No, o sea, realmente a día de hoy no la hay. Sí que hay intenciones, sí que hay ciertos acercamientos, pero luego no se llega a. También se argumenta mucho que es porque no hay un consenso realmente social. Y creo que también se fomenta que no le haya, porque creo que ya llega un punto en el que no debatimos sobre la libertad en otros aspectos para recibir violencia. Sería una locura. ¿Por qué en esto sí? ¿Por qué seguimos debatiendo sobre la libertad de alguien a sufrir violencia y no ponemos el foco en cómo es posible que haya personas que se exciten con esto? ¿Cómo es posible que se compre personas a día de hoy en nuestro país? Creo que tenemos que cambiar radicalmente el foco. Este año, ese día 18 de octubre, se ha puesto el foco con la campaña desde la plataforma abolicionista con mensajes muy cortos, muy concretos, en los que ponéis el acento precisamente en el demandante de este problema. O sea, el que causa, el que se beneficia, está claro. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Claro, creo que sí que se están dando pasos, como comentas. De hecho, la idea de la campaña era un poco esa, al final debatimos mucho cómo llegamos a la gente, cómo no. La gente que está en contra, y es un esfuerzo brutal. Claro, la gente que está a favor ya la conocemos y ya va a formaciones más elaboradas, más completas. Pero ¿qué pasa con toda esa población que no sabe muy bien sobre el tema o que nunca se lo ha cuestionado? A esa gente puedes llegar de esta manera. El que sean conscientes, lo que queríamos con la campaña era que se relacionase una industria de explotación sexual con la prostitución, que se pusiese el foco en quien consume, que en la criminalidad que esto supone, en la ley. Entonces, quedan muchas actividades como esta, queda mucha sensibilización general. Y también queda entrar a los coles y queda entrar a los institutos y queda realmente un compromiso político, porque este mensaje no puede llegar solo de las asociaciones, de las ONGs o de la gente que estamos en el trabajo. Tiene que venir de un apoyo desde las universidades, desde un apoyo desde la sanidad,
un apoyo desde la justicia, o sea, tiene que... Sí, que desde cada el uno gobierno, ponga su granito de arena. claro, tiene que ser algo conjunto, tiene que ser algo de la población. Si pudieses pedir, como si fuese una carta a los Reyes Magos, una sola medida urgente que hiciera que este fenómeno, en vez de arrojar las cifras que arroja a octubre de este año 2025, estemos hablando de un fenómeno en el próximo año que haya hecho decrecer las cifras, ¿qué medida urgente estaríamos demandando? Una ley. De prostitución. Una ley. Sí, una ley para abolir la prostitución. Sin una ley no podemos hacer nada más. Una ley que vaya con presupuesto, evidentemente. Porque claro, desde la parte más educativa te puedo decir, necesitamos que la población esté informada. Necesitamos que la población esté informada para que la población pueda discernir la información que nos llega, pueda analizarlo críticamente. Hace falta trabajar mucho eso. Pero para trabajar eso hace falta una ley dotada de recursos. Una ley que nos permita intervenir en la problemática, que cambie la perspectiva de la población y que tenga recursos para la prevención. La prevención sin la ley tampoco va a solucionar nada. Va a mejorar, va a acercarte, pero no va a ser efectiva. Esto es un problema estructural y como tal tiene que abordarse de manera estructural. Muchísimas gracias, Teresa, por este testimonio. Al final queda claro que es una asignatura pendiente en la que no solamente estáis vosotros como tejido asociativo, que son otros también los que deben dar pasos importantes, pero el que haya un día europeo, mundial, condenando este fenómeno, pues aquí en Cantabria, en España, en todo el mundo, pues nos debe apelar, ¿no?, y hacer pensar que todas estas pretextos, soluciones que has puesto encima de la mesa, pues se deben abordar más pronto que tarde, y para ello la plataforma abolicionista de la que formas parte trabaja a diario, así que muchas gracias por habernos ofrecido este testimonio. Muchas gracias a ti y a vosotros por darle voz a este tipo de temas. De iniciativa. Muchísimas gracias. Ha sido el tema escogido en este espacio de esta semana. Volvemos la próxima semana con más.